hablamos de la salud. En el living, bueno, estoy en compañía del doctor traumatólogo Alejandro Escobedo Paz y hoy tenemos un tema muy importante para abordar que tiene que ver con la parálisis y con la ortopedia. Principalmente el papel, ¿no?, de la ortopedia en cuanto a la parálisis cerebral. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bien, doctor, antes de comenzar me gustaría que nos cuente qué es la parálisis cerebral. Bueno, parálisis cerebral es una entidad que engloba una serie de afecciones que ocasionan una lesión en el cerebro o alguna de sus estructuras que, ocasiona una lesión que es fija, es decir, ocurre esa lesión y ya no evoluciona en el tiempo. Este concepto es importante porque lo diferencia de muchas otras alteraciones del sistema nervioso que son evolutivas, es decir, una vez que arranca la enfermedad comienza a empeorar con el tiempo la lesión del sistema nervioso. En este caso, para considerarse parálisis cerebral o lo que se llama hoy en día encefalopatía crónica no evolutiva, casualmente la característica es esta, que es una lesión que ocurre previo al nacimiento, durante el periodo de nacimiento o posteriormente hasta los 2 años, pero que la lesión orgánica en el sistema nervioso es fija. Lo que sí vemos evolucionar son sus secuelas, que estas secuelas están muy relacionadas con el crecimiento, están caracterizadas dentro de lo que se llama trastornos madurativos. Estas secuelas pueden ser motoras, que es mayormente donde trabajamos nosotros. Ahí es donde se relaciona entonces la ortopedia con la parálisis cerebral. Exactamente. Hay una rama muy desarrollada en los últimos 40 años de la ortopedia que se llama neuroortopedia y que está dedicada casualmente a en general todas las alteraciones, las secuelas que producen las enfermedades neurológicas y particularmente a la parálisis cerebral, porque esta es la causa más importante, a nivel estadístico de disfunción neurológica en los niños, ¿no?, en particular. ¿Y cuáles son las secuelas ortopédicas más comunes en este tema de la parálisis? Bueno, las secuelas, como le comentaba, en los niños están relacionadas con el crecimiento. Esta lesión orgánica en el encéfalo, en el cerebro, que si bien es fija, ocasiona en el tiempo una alteración en el desarrollo del niño. Cuando se trata de la parte motora, hay una alteración del tono muscular, una alteración de la coordinación muscular, cierta tensión en los músculos que llamamos aumento del tono muscular, y que altera la marcha, la praxia, es decir, el uso, por ejemplo, de los miembros superiores, en diferentes grados, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes, niños que tienen alteraciones muy pequeñas y que son prácticamente imperceptibles, a otros que están muy afectados, como es el cuadro que llamamos cuadriparesia, donde están afectados los 4 miembros y en general el compromiso es general, incluyendo en muchos casos, o en la mayoría de los casos, algún trastorno en el desarrollo cognitivo, es decir, del aprendizaje, de la comunicación sensorial, la visión, la audición. Y ya que estamos hablando de estas secuelas que afectan, ¿no?, el desarrollo a corto y largo plazo, ¿qué opciones tenemos como para abordar esto y para, lógicamente, que haya más movilidad en este tipo de casos? Bueno, el abordaje, terapéutico es multidisciplinario. Quienes soportan o llevan la mayor parte del peso del tratamiento son los equipos de rehabilitación. La neuroortopedia o el neuroortopedista tiene como misión, tratar de ayudar al equipo a superar los escollos que estas deformidades, estas alteraciones que se van produciendo en el tiempo le van generando a la rehabilitación. Por ejemplo, un niño que comienza a desarrollarse hasta un cierto punto y alguna deformidad, como por ejemplo el pie en puntas, que es muy común, el pie equino, no le permite pararse, no le permite usar un calzado o un aparato ortopédico. Bueno, ese es el punto donde entra la ortopedia para solucionar ese problema y que después continúe con su rehabilitación como corresponde. Básicamente la ortopedia es una herramienta más dentro del arsenal que tiene el equipo de rehabilitación. Bien, y tenemos entendido también que existen cirugías ortopédicas justamente para abordar diferentes tipos de casos. ¿Cómo aplica un paciente para justamente poder llevar a cabo una cirugía? Bueno, esto que le mencionaba es muy importante. Al ser un trabajo multidisciplinario, se valoran los objetivos del tratamiento.
En algunos casos, el tratamiento quirúrgico, por ejemplo, dentro de otras opciones que tiene la ortopedia, tiene que tener un peso importante en la evolución, es decir, tiene que ofrecer un beneficio realmente válido para el paciente. No siempre, muchas cosas son operables, pero no siempre esa cirugía lo va a beneficiar al paciente en la magnitud del riesgo o lo que tiene, digamos, costo-beneficio. Esa es la fórmula que tenemos que valorar. A veces pequeños gestos cambian mucho la vida del paciente y a veces grandes procedimientos quirúrgicos no aportan demasiado a la vida del paciente o al bienestar del paciente, por lo tanto son factibles de hacer, pero no son beneficiosos. Bien, ¿y cuál es el pronóstico a largo plazo para un paciente con parálisis cerebral? Bueno, como le mencionaba, el grado de afectación es muy importante. El tipo de lesión, que tanto esté afectado, por ejemplo, la parte motriz y qué tanto acompaña a esa afectación motriz la parte cognitiva, por ejemplo. Son muchos los factores que confluyen, digamos, para el futuro de ese paciente. Lo que sí es verdad, y esto es totalmente cierto, el intentar tratar de mejorar la vida de ese paciente siempre va a ser mejor que no hacer nada. ¿Cuál es el alcance, digamos, del desarrollo, de la recuperación de ese paciente? En general es un misterio. Uno puede tener una idea de hasta dónde puede mejorar, pero la realidad es que en muchos casos el paciente le sorprende a uno, de modo que el pronóstico está más relacionado con las características de la patología y la posibilidad de poder acceder a un buen tratamiento. Bien, doctor, bueno, ya como para ir cerrando, ¿no? Y ya como última pregunta de esta nota, ¿cuáles son las recomendaciones, los consejos que usted quizás le daría a los papás o a las mamás que tienen un niño quizás que tiene parálisis cerebral con respecto a esto que hemos conversado de la ortopedia? Bueno, con respecto a la parte ortopédica, yo lo que aconsejo siempre a los papás es, primero, buscar por todos los medios posibles acceder a un sistema de tratamiento, a un centro de tratamiento reconocido, que tenga estas características multidisciplinarias y eventualmente, aunque no se lo hayan sugerido donde está rehabilitando, que haga una consulta precozmente, apenas tienen la noticia, apenas tienen la confirmación de esta enfermedad, que hagan una consulta con el ortopedista. Esto ayuda a poder adelantarnos a veces a prevenir las deformidades que son, como le digo, la secuela de este problema. Bien, doctor, bueno, ya ahora sí para cerrar, no sé si usted quiere repasar quizás alguna red social, algún contacto, como para que la gente pueda asesorarse tal vez un poco más si es que lo necesita. Bueno, estamos en Instagram, Ortopedia Infantil Tucumán, y por cualquier inquietud que pudiera surgir, estamos atentos a la respuesta. Un gusto tenerlo, doctor. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, nos vamos rápidamente a la última pausa, cortita, chiquita, ya volvemos para la despedida en Tucumán con todo.